¿Cómo así? No, no te estoy entendiendo. Al momento Ya, de ya. correr, ¿qué? Sí, demostrar la base de datos. O sea, créate la base de datos en blanco y hiciste ya todo lo que hemos hecho en los archivos Exacto. y hiciste la migración. Sí, solamente me aparece ID, nombre y apellido, teléfono, bueno, todo eso, ¿sí? Pero el resto de datos que nacimiento, que create, add y de add no me aparece. Si quieres, compárteme la pantalla y arreglamos eso de una. ¿Sí? ¿Se la puedes compartir? Creo que primero me tiene que dar permiso porque no me está dejando. Un momento. Listo, puedes intentar. Ah, listo. No, ahí está bien. Ahí tienes ID, nombre, apellido, teléfono, email, género, dirección, nacimiento, el creado y el actualizado. ¿Qué era lo que me estabas diciendo? ¿Que no te aparece como me aparece a mí? Yo le di en estructura para que se viera de esa forma, arriba. O sea, aquí la forma en la que la estás visualizando en este momento es para cuando hay datos, pues ahí te los va a mostrar, te va a mostrar cada uno de los datos que va a estar en la base de datos. ¿Sí? Bien. Para este momento, pues entonces ya hemos creado nuestra primera migración. Sería la de estudiante y pues ya tiene cada uno de estos campos. Ahora, vamos a crear o vamos a utilizar las otras dos opciones que tenemos nosotros eh, dentro de, dentro de Database. El primero sería Factory, el cual, pues, como su nombre lo indica, es una fábrica. Aquí, pues, nos vamos a crear eh, los datos que vamos a utilizar nosotros o los datos que le vamos a ingresar de forma simple o de forma, o sea, ¿cómo decirlo? Como datos de prueba que vamos a nosotros ingresarle a nuestra base de datos para no tener que eh, empezar a trabajar desde una base de datos en blanco, pues para poder mostrarlo todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Aquí pues él ya nos entrega una estructura básica que utiliza para user. Vamos a utilizar exactamente lo mismo. Vamos a copiar esto. Y aquí vamos a decirle entonces que vamos a utilizar a estudiante, que fue el que nosotros acabamos de crear. Entonces, la forma de importar aquí el Laravel es utilizando la sentencia use, así como en PHP puro era utilizar el require. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar entonces use y vamos a ubicar a estudiante. Y estudiante se encuentra entonces dentro de la carpeta app con A mayúscula. Y aquí estaría el nombre de lo que estamos buscando, que sería entonces estudiante. ¿Listo? Aquí entonces en lugar de user sería estudiante. De ese estudiante vamos a utilizar la clase
Y dentro de esto, dentro de esta fábrica, vamos nosotros a utilizar algo que se llama Faker. ¿Quién me dice a qué traduce esto? ¿Nadie? Bien. Faker traduce a algo, por decirlo de una forma, como falso. Es decir, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese faker y faker ya viene con unas funciones o algunos parámetros ya definidos, los cuales pues él accede a una base de datos propia de él y pues lo que hace es entregarnos datos ficticios para ingresar a nuestra base de datos sin que nosotros tengamos que interferir directamente en esa información. ¿Sí? Entonces, aquí pues nosotros podemos utilizar los diferentes campos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces, el primer campo sería nombre en español. Entonces, aquí utilizaríamos nombre y pues aquí viene algo que es que utilizando fakers está un atributo que se llama name. Para esto, pues él lo que haría aquí es crear un nombre falso u obtener, perdón, un nombre falso que ya tiene un nombre y un apellido. Pero nosotros en este momento tenemos el nombre por un lado y el apellido por otro. Entonces, para obtener solamente un nombre, entonces aquí solamente tenemos que colocar, eh, sería first name. ¿Sí? Después de esto, pues vendría eh, el apellido. Y aquí ya no sería first, sino que sería last. Ah, perdón, pues no es con un raya al piso. First name. El siguiente campo sería un teléfono. Un momento. A ver, a ver, a ver. Database. Muy bien. Viene el teléfono. Y en el faker vamos a utilizar algo que se llama phone number, número telefónico. Ahora continuamos con un email. Aquí pues ya él tiene su campo. Un email va a tener un faker que va a ser de tipo único y pues para generar un email sería este save email. Después vendría un género. Entonces vamos a utilizar aquí género. Utilizamos el faker. Y dentro del faker vamos a utilizar algo que se llama random element. Random element
Este random element lo que recibe es un vector. La idea aquí pues prácticamente es pues que no que genere un dato falso, sino que a partir de este listado escoja un valor. Entonces pues para un género pues existen solamente dos posibles valores. Podemos colocar aquí eh, una M para masculino y una F para femenino. ¿Listo? Después del género, pues vendría una dirección. Una dirección que, si mal no recuerdo, era address. Y por último viene una fecha de nacimiento. Para esta sí nunca he utilizado un faker. Vamos a ver si existe algo. Aquí dice que está un date. Vemos si ese nos funciona. ¿Listo? Entonces, aquí con esto estaríamos nosotros creando como tal la estructura para una instancia que vamos nosotros a mandar a nuestra base de datos. ¿Cómo lo mando a la base de datos? Ya lo he dicho 2 o 3 veces durante esta clase. ¿Alguno? Con el migrate. Con el migrate estoy creando la estructura, pero hay otra opción que está aquí mismo dentro de database que nos dice, o con el cual nosotros le damos la instrucción de que envíe la información del factory hacia la base de datos. ¿Sí recuerdan? No me están prestando atención. Se los había dicho ya varias veces. Dentro de Database tenemos entonces las tres estructuras. Tenemos la migración, que lo que hace es crear la estructura de la base de datos. El factory, que lo que hace es crear la información que va a tener cada instancia que nosotros queramos mandar a nuestra base de datos. Y con los sets, lo que hacemos es tomar esos datos que creamos en factories y le damos la orden para que lo mande a la base de datos. Entonces, si ingresamos aquí a los sets, pues aquí él tiene comentado la parte de usuarios y podemos ir nosotros, veamos. Bien. Entonces, aquí pues vamos a utilizar una instrucción, se llama db. Profe, ¿Sí? ¿Sucede algo? Bien, continúo. Es que bro, creo que se le cayó el internet. profe, ¿Sí? está muy malo el internet. Pues Yo bien, lo escucho mucho entrecortado. pues esta clase la estoy grabando. Voy a intentar subirlo apenas termine. Pues si algo les mando de una el link apenas esté subido. Bien. Ah, listo, profe, le agradezco.
Bueno, bien, continúo. Entonces vamos a utilizar aquí una función, se llama db. Pues esta tenemos que importarla. Al importarla, pues esta viene de acá, de esta librería, utilizando el use para hacer la importación. Viene de Illuminate, Support, Facat, db. ¿Sí? Dentro de db, pues está una función que se llama statement. Y dentro de esta, lo que vamos a decirle es una instrucción de que deshabilite la verificación de los foreign key. Entonces, con eso le decimos listo. Con esto, pues la idea de esto es que no se ponga a validar valores del foreign key mientras esté haciendo esta creación, pues como para evitar que hayan conflictos aquí al momento de hacer esta creación. Bien. Ahora, aquí tenemos que importar a estudiante. Entonces, si yo escribo acá, entonces, estudiante, lo va a importar de app/estudiante. Y dentro de este, pues vamos a utilizar una función que tienen los modelos que se llama truncate. ¿Qué hace este truncate? Este lo que hace es algo así como un delete. Lo que hace es eliminar toda la información que tengamos en nuestra base de datos, por si acaso. Y la idea, pues, como tal, es evitar que haya multiplicación de datos. O sea, si yo le digo acá que yo quiero crear a 100 estudiantes, pues entonces él me va a crear 100 estudiantes, pero si no le coloco el truncate, pues entonces lo que va a hacer es añadirle otros 100 estudiantes más al comando, o pues a la base de datos. ¿Listo? Entonces, con esto estaríamos nosotros limpiando la tabla de estudiante. Ahora pues tocaría llenar esa tabla. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza entonces una función llamada factory, que lo que hace como tal es hacer el llamado a la fábrica que nosotros hemos creado eh, eh, en el archivo de factory más arriba. Y pues esta función factory lo que va a recibir va a ser la clase a la cual le va a crear la información. Para este caso entonces se llama estudiante. Y de este estudiante lo que vamos a necesitar va a ser su clase. ¿Listo? Ahora, para esta clase, con esto nosotros le estaremos diciendo a quién queremos nosotros crear. Y en el segundo parámetro lo que le vamos a decir es cuál va a ser la cantidad de instancias que nosotros vamos a crear. En este caso, pues cuántos estudiantes queremos nosotros crear en nuestra base de datos. Es decir, si yo aquí coloco, digamos, 10 estudiantes, entonces, pues la idea sería que me creara pues 10 instancias de estudiantes a partir de la fábrica que ya nosotros creamos. Dentro de este, pues entonces él tiene una función que se llama create. Y pues con eso pues tendríamos nosotros nuestra fábrica. Voy a guardar esto. Y voy a correr un comando que ya habíamos visto en el listado, anticipando siempre php artisan.
migrate, dos puntos, y voy a utilizar una que se llama refresh. ¿Listo? Ahora, con este refresh, lo que estoy diciéndole es que verifique, o pues, prácticamente que me borre lo que tiene la base de datos y la vuelva a crear. Ahora, después de que la cree, de que termine de crearlo, yo quiero que me envíe la información que estamos nosotros creando con los seeders y con las fábricas. Entonces, para eso, el comando es -set. Con esto estoy accediendo a este archivo de set que tenemos acá, que fue lo que acabamos nosotros de editar. Y pues va a correr cada una de estas líneas y al final pues nos va a crear a los 10 estudiantes que le estamos diciendo. Entonces, si yo le doy Enter, aquí hubo un problema, veamos. App estudiante en la línea 19. Espérate ahí. Al parecer cometí un error. Perdón. Aquí va punto y coma. De nuevo. Y habrá otro error. Un momentico. Listo. Perdón. Todos estos campos no le pertenecen a estudiantes. Eso fue lo que había copiado y no los borré de que pertenecían a usuario. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí? Al momento de decirle refresh, él está utilizando algo que se llama rolling o rollback, que pues también está entre las opciones. La idea de esto es que está eliminando cada una de las tablas. Entonces, elimina la de estudiantes, después elimina la de file job, después la de users, y después vuelve y empieza otra vez con las migraciones. Entonces, crea users, crea file jobs y crea a estudiantes. Y por último, lo que hace es hacer el envío de lo que eran los seeders. Bien, si nosotros en este momento nos vamos a nuestra base de datos y le damos, digamos, examinar, pues vamos a tener entonces aquí a los 10 estudiantes que hemos creado. Entonces, si nos vamos aquí, entonces dice el ID1 que lo genera automáticamente, se llama Delphian, de apellido Nienno, pues esos nombres sí son todos de una base de datos que tiene Faker. Tiene un teléfono, tiene este email, el género es masculino, pues lo generó de forma aleatoria, así que pues no van a corresponder en este momento el género con el nombre. Creó una dirección y creó una fecha de nacimiento. Y pues al final pues le puso también la fecha en la que fue creado, pues está creado para el día de hoy, 28. Y pues para la actualización pues está exactamente a la misma hora. ¿Listo? Profesor, a mí me apareció un error. No ¿Qué sé en error qué pasó? parte. Me dice que database connection.php en la línea 671. Si quieres, muéstrame a ver. Lo mismo de hoy. Voy. Aquí en este, no sé qué será. Creo que tienes el mismo error que tengo yo, que tenía yo. No borraste los de usuario. Da, da, da.
Esto. Sí, pero creo que no has guardado eso. Ah, ok. A ver. Ah, sí, ¿Listo? ahora sí. Ya, gracias. Listo. También lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá, básicamente, en la importancia de la Muy bien. importancia ¿Algún problema hasta aquí? ¿Alguien más? de tomar unas buenas decisiones. ¿Listo? Espera un momentito, por favor. Bien, continúo entonces. Hasta este momento, pues nosotros tenemos aquí ya la información que nosotros le hemos creado a nuestra tabla de estudiantes. Pues con esto, pues podemos crearle cualquier cantidad de estudiantes que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo le digo aquí en el CIDERS, yo quiero vamos por ejemplo a 200 estudiantes, de igual manera corro el mismo comando de nuevo, php artisan migrate refresh set. Entonces vamos a hablar básicamente. Va a hacer exactamente lo mismo, va a eliminar, va a crear y va a enviar la información. Si nos vamos en este momento a nuestra base de datos y vuelvo y examino, pues él aquí arriba nos va a decir que nos está listando en este momento 0 de 24 y que hay un total de 200 registros en esta tabla. Ahora, pues el primer registro que creó se llama Annabel Riz y pues su género es femenino, pues le creó todos los demás campos, teléfono, email, dirección, nacimiento y pues así sucesivamente pues con todos los registros que creó. ¿Sí? Para este momento pues están los 200. Bien. Ahora, vamos a crear el controlador que va, pues valga la redundancia, que va a controlar a este modelo. ¿Listo? Bien. Para crear este controlador se utiliza algo de lo que ya habíamos visto en el listado. Entonces vamos a utilizar entonces a PHP Artisan. Y vamos a utilizar otro make. El make que vamos a utilizar ahora va a ser el make controller. ¿Listo? Bien. Listo, entonces sería 40 minutos, no son nada. Bien. PHP Artisan make controller y vamos a colocar el nombre del controlador. Por sintaxis, los nombres de los controladores vamos a colocarlo comenzando en mayúscula. Entonces, estudiante. Y lo vamos a finalizar con la palabra controller empezando en mayúscula. Entonces aquí sería estudiante controller. ¿Listo? Ahora, si lo ejecutamos aquí en este momento de esta forma, pues él nos va a crear el archivo para el controlador, pero nos va a entregar una estructura limpia, pues que pues, prácticamente nos tocaría hacer casi todos nosotros y pues no es la idea de utilizar entonces un framework. Entonces, vamos a decirle aquí que el tipo de este controlador va a ser de recurso. Con ello, pues le vamos a decir entonces un "-r", que lo que va a hacer es crearnos una estructura con ya las funciones creadas de cada uno de los, de cada una de las funciones que vamos nosotros a utilizar
en nuestro controlador. Es decir, pues si lo están viendo en la guía, nos va a crear un index, un show, un destroy, un update, un edit. Y pues esa va a ser la idea de que sea de tipo recurso. Ahora, con esto pues nos está creando el controlador para estudiante ya de tipo recurso, pero no nos los está asociando a ningún modelo. Entonces, aquí le voy a decir entonces menos menos model y le voy a entregar el modelo estudiante. Con esto entonces la idea es que nos va a entregar o nos va a decir que ya va a estar asociado a este modelo. Si le doy enter, ahí creo el controlador. ¿En dónde es que se crean los controladores? Lo dije al comienzo. ¿Quién me dice? En app HTTP. Listo. Entonces, en app HTTP, dentro de él está la carpeta controllers. Y aquí mismo entonces se creó un archivo llamado estudiante controller, que fue como nosotros le dijimos que lo llamara. ¿Listo? Ahora, con el comando, ¿qué fue lo que hice? Se creó un controlador llamado estudiante controller. Aquí está, entonces la clase de este controlador es controller. Esta clase extiende de la clase o pues, de otro nombre llamado controller, que sería el que tenemos aquí al lado de él. Pues la idea es que pues él va a utilizar esto, pues él extiende de un base de controller. Pues todo esto que ya son cosas que va a utilizar Laravel para trabajar de mejor forma el controlador. Pero pues en eso no nos vamos a enfocar nosotros. Bien. Después le dije que fuera de tipo "-r". Entonces, "-r" era para que lo creara de tipo recurso. Entonces, esa opción lo que hizo fue crearnos todas estas opciones que tenemos aquí: index, create, store, show, edit, update y destroy. Si yo no hubiera utilizado esa opción, pues él prácticamente me hubiera creado el archivo de esta forma. ¿Sí? Pues, la idea no era, pues, la idea es que se nos faciliten las cosas utilizando este framework. Entonces, pues, lo mejor sería que tengamos todo esto ya creado, o por lo menos la estructura básica ya creada. ¿Listo? Con la parte pues, de Ahora, relevo y la toma de decisiones. ¿Vale? Ya un momento que la otra opción que utilicé fue el "-" model estudiante. ¿Qué fue lo que hice con esto? Con esto, él lo que hizo fue hacerme la importación del estudiante y utilizar algo que se llama inyección de dependencias. ¿Qué es la inyección de dependencias? Por ejemplo, aquí en el show, aquí está utilizando de tipo estudiante o del tipo modelo estudiante y está creando una variable llamada estudiante. Con esto lo que está haciendo es crear una instancia a partir del identificador. Es decir, si yo no hubiera utilizado ese modelo, aquí al momento de crear el controlador, aquí en show, él lo que haría sería, ahora vamos a hablar de en lugar de hacer esto de tipo estudiante, lo que recibiría sería una variable que se llamaría, digamos, por ejemplo, ID. Y después nosotros mismos, de forma manual, tendríamos que hacer la consulta hacia la base de datos que a partir de ese ID nos obtenga pues, la información que nosotros necesitemos. Entonces, por medio de la inyección de dependencias, al momento de utilizar el model estudiante, pues ya nos ahorra, por decirlo de esta forma, un paso. ¿Bien? Erwin, que es género. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el index. ¿Qué creen ustedes que hace el index? Comportamientos que dentro de una cultura específica son ampliamente considerados como socialmente apropiados para las personas del sexo determinado. Cuando nosotros estamos hablando de género, básicamente estamos hablando de ¿Ninguno? lo que tiene que ver, estamos hablando de lo que tiene que ver con ya la parte social.
¿cierto? ¿Cómo nosotros nos vemos dentro de una sociedad? Nadie. ¿Cómo nosotros nos vemos Pues, profe, en mi opinión, ¿Sí? el INDET es la página principal donde ahí ¿qué? Le muestra al usuario Jesús, en el navegador todas las creaciones y todas lo que se le inserta. nuestra cultura, ¿qué podemos decir? Bien, pues no exactamente. El index como tal, o pues aquí la idea del controlador, pues como ya lo veníamos trabajando nosotros cuando estábamos trabajando con MVC, el controlador lo que va a hacer aquí es Cuando prácticamente ser el intermediario entre la vista y el modelo. ¿Sí? Entonces, aquí el index lo que va a hacer es prácticamente una consulta. Pero, ¿qué consulta es la que se hace aquí en el index? Aquí lo que se va a decir es, por ejemplo, bueno, perdón, no por ejemplo, aquí pues dependiendo cuál sea el modelo al que esté trabajando, pues le va a obtener toda la información que se encuentra en la base de datos para ese modelo. Es decir, la idea del index es obtener todas las instancias que existan para estudiantes. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa misma lógica, pues está entonces está el create. Este, pues, por lo general se utiliza para la vista de crear, y este va a ser el que va a tener como tal el funcionamiento o este va a retornar la vista del crear. Está el store, que sería, por decirlo de una forma, la parte de abajo de lo que hará el create. Es decir, pues como nosotros estábamos trabajando el MVC, pues teníamos que primero se accedía, pues hablando del crear, se accedía al create. Dentro del create, pues estaban todos los campos que nosotros íbamos a mandarle a nuestra base de datos y tenía un botón que decía enviar. Entonces, después de darle enviar, pues él lo que hacía era ir al controlador, después al modelo, enviaba esa información y regresaba después. Pues sería prácticamente la misma idea aquí. Entonces, cuando se va a hacer un crear, él pues entra por esta función, crear, y en cuanto se le da el botón enviar, él lo que hace es entrar a esta función store, que lo que va a hacer recibir toda la información que se escriba acá en el crear y la va a mandar a la base de datos y pues va a retornar una respuesta. Eso va a ser lo que va a hacer esto. De igual manera, pues está el show, que prácticamente es muy similar a lo que es el index, solo que aquí pues lo que se va a regresar va a ser solamente una sola instancia de la base de datos, que sería la que nosotros le indiquemos a partir del identificador. Es decir, si hay 200 estudiantes, que son los que hay en este momento, yo le pido que me entregue al estudiante número 50, perdón, al estudiante con